En este video hablaremos de la insuficiencia renal crónica, dando a conocer su etiología y tratamiento. Además nos enfocaremos en la parte física y química de esta patología. Para empezar debemos saber qué es la nefrología y es una rama de la medicina interna que se especializa en los órganos de la función renal y su estructura para tratar enfermedades relacionadas a los riñones y poderlas prevenir. Ahora sí, ¿qué es la insuficiencia renal? La insuficiencia renal, según un artículo de la Clínica de Barcelona, consiste en el deterioro progresivo e irreversible de la función renal, es decir, los riñones pierden lentamente su capacidad para eliminar toxinas y controlar el volumen del organismo. En la mayoría de casos se llega a la situación de la enfermedad renal crónica tras un periodo variable de largo tiempo. Algunos signos y síntomas que se pueden presentar en esta enfermedad son los siguientes. Puede presentar inapetencia, sensación de malestar, dolor de cabeza, picazón, resequedad en la piel, pérdida de peso, hematuria, que es sangre en la orina, o proteinuria, proteína en la orina. Algunas causas y factores de riesgo de esta enfermedad son los siguientes. Tenemos en primer lugar a la diabetes con un 44%, siendo la primera de todas las enfermedades, que es la presencia de glucosa en la sangre. En segundo lugar tenemos la hipertensión arterial, que es la fuerza de la sangre en las arterias. En tercer lugar, con un 7%, tenemos a la enfermedad glomerular, que esta provoca daños en los vasos sanguíneos que filtran la sangre en los riñones. En cuarto lugar, tenemos a la enfermedad poliquística con un 1,6% y esta es la que provoca acumulación de quistes en los riñones que deriva la enfermedad renal crónica. Acá podemos ver una gráfica donde se muestra cada una de estas enfermedades. La bioquímica en la insuficiencia renal crónica. En el enfoque bioquímico podemos apreciar que una insuficiencia renal se ve reflejada en un aumento de la creatinina. Esta es una molécula de desecho que se genera a partir del metabolismo muscular. La creatinina se transporta desde los músculos por medio de la sangre hacia el riñón. Los riñones la filtran y la eliminan por medio de la orina. Según un artículo hecho por LabTest, nos dice que los valores normales en la sangre deben ser en las mujeres entre 0,6 y 1,1 miligramos por decilitro y en los hombres entre 0,9 y 1,3 miligramos por decilitro. En la orina deben ser entre 11 y 20 miligramos por kilogramos de masa corporal en mujeres y en hombres entre 14 y 26 miligramos por kilogramos de masa corporal. Si la creatinina es alta, puede ocasionar problemas de riñones como lo es la insuficiencia renal. Según esto, el aumento de creatinina en sangre puede ser debido a una mala filtración glomerular. Su disminución indica que el glomérulo está filtrando menos de lo debido, mientras que su elevación indicaría una filtración anormalmente elevada. Sabemos que el agua se distribuye por el cuerpo y los órganos. Según el artículo de agua e hidratación realizado por un grupo de doctores, nos dicen que el contenido de agua varía desde un 83% en la sangre y entre un 10 y un 21% en los tejidos adiposos. La mayor parte del agua corporal se encuentra en el interior de las células, formando parte del fluido citoplasmático. Este agua representa aproximadamente 2/3 de todo el agua corporal y el resto, aproximadamente 1/3, se corresponde con el agua de fluidos extracelulares, pero hay que tener en cuenta que esto varía por la edad, el peso y el sexo. A través de mecanismos homeostáticos, el riñón controla el balance hídrico, el equilibrio iónico y el equilibrio ácido-base.
El balance hídrico. Se refiere a la cantidad de líquido que ingresa al cuerpo es igual a la cantidad que se pierde. Los electrolitos son cationes y aniones, es decir, que tienen carga positiva y negativa. Estos son importantes pues mantienen el pH ácido o básico y la temperatura corporal. La ADH, hormona antidiurética, es la encargada de hacer que los riñones conserven el agua mediante la concentración de orina. También participa en el mantenimiento del equilibrio homeostático, es decir, en la autorregulación del medio interno de los organismos. Si esta falla, el individuo sufrirá los efectos de la deshidratación y la acidosis. Pero, ¿cómo es el proceso de la ADH en el cuerpo? Si bebemos agua de acuerdo a las necesidades del organismo y si se disminuye la ingesta de agua, aumentará la concentración de sales en la sangre y en consecuencia aumentará también la presión osmótica de la sangre. Cuando la sangre pasa por los capilares del hipotálamo, estimula los receptores sensibles a las soluciones hipertónicas llamados osmorreceptores y en respuesta a esta excitación el hipotálamo secreta hormona antidiurética. La ADH es transportada hasta la neurohipófisis que se encarga de liberarla a la sangre para que llegue a los riñones donde los conductos colectores de los riñones se hacen más permeables. Se absorbe mayor cantidad de agua y hay aumento del volumen sanguíneo y disminución de la presión osmótica. Pero cuando se eleva el volumen de agua en la sangre más allá de lo normal, los osmorreceptores detectan el cambio e influyen sobre el hipotálamo para que no se produzca más ADH. Acá se disminuye la cantidad de agua reabsorbida y el volumen sanguíneo baja junto con la presión osmótica que aumenta. El equilibrio iónico. Es un equilibrio químico que se caracteriza por la presencia de especies químicas en solución acuosa, las cuales producen iones, es decir, un electrolito. El aumento de concentración de sodio extracelular produce el colapso de las células y esto ocurre ya que entra poca agua a la célula e ingresa más sal. El equilibrio iónico en el cuerpo. Un mecanismo que regula la concentración de cloruro de sodio está muy relacionado con las glándulas suprarrenales. Cada vez que disminuye el contenido normal de la sal en la sangre, la corteza suprarrenal secreta aldosterona, hormona que estimula la reabsorción de iones de sodio en los túbulos contorneados distales y en los tubos colectores, disminuyendo los iones de sodio y cloruro en la orina. Cuando hay exceso de sal en la sangre y en el líquido intersticial, disminuye la secreción de aldosterona y aumenta el contenido de sal en la orina. La aldosterona se activa gracias a la renina, aunque ella no actúa directamente sobre la aldosterona, sino que ejerce su acción sobre una proteína llamada angiotensinógeno, producida por el hígado. El angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1, ya que por acción de una enzima proteolítica se convierte en angiotensina 2, que es el vasoconstrictor endógeno más potente. Además, actúa sobre la corteza suprarrenal induciendo la secreción de aldosterona. El equilibrio ácido-base. Es el balance que mantiene el organismo entre ácidos y bases con el objetivo de mantener un pH constante. El riñón regula la concentración de iones de hidrógeno en el plasma sanguíneo, que se expresa como pH. El pH normal de la sangre permanece constante alrededor de 7,4 y el pH de los líquidos del organismo se vuelve ácido o básico por el aumento o disminución del contenido de iones de hidrógeno, los cuales son generados por la mayoría de procesos metabólicos. Por ejemplo, el metabolismo proteico puede formar ácido sulfúrico, de manera que en una dieta rica en proteínas tiende a incrementar la concentración de iones de hidrógeno. Cuando esto ocurre, el exceso de iones de hidrógeno es eliminado a través del sistema excretor, manteniendo el pH normal.
Si el pH sanguíneo se vuelve ácido, los iones de hidrógeno son excretados en combinación con NH3, es decir, amoníaco, mientras son reabsorbidos los iones de sodio y de bicarbonato. Los iones de hidrógeno y amoníaco se convierten en NH4, es decir, amonio, para así realizar su proceso de la excreción. La insuficiencia renal se puede dar por las patologías asociadas anteriormente o por nefrotoxicidad. Si hablamos de los riñones, los que liberan, absorben o secretan en el contexto bioquímico, podemos ver muchas sustancias necesarias para el buen funcionamiento de estos. El riñón secreta 3 importantes hormonas, las cuales son la eritropoyetina, que es la encargada de estimular la médula ósea para que se produzcan los glóbulos rojos. La segunda es la renina, que ayuda en el mantenimiento de la tensión arterial. Y por último, el calcitriol, que es la forma de la vitamina D. Es muy importante para el mantenimiento óseo y el equilibrio de la vida. También se puede dar por diabetes, ya que un alto nivel de azúcar en la sangre, también conocida como glucosa en la sangre, puede dañar los vasos sanguíneos de los riñones. La glucosa alta altera la pared de los filtros de los riñones y entonces deja pasar albumina en la orina en cantidades superiores. Y por último, los derivados del ácido fenociacético, el cual es un pesticida orgánico cuya intoxicación puede causar ira, provocando convulsiones y ocasiones. ¿Sabías que existen varios tipos de tratamientos? La diálisis tiene 2 tipos, que es la hemodiálisis, que consiste en extraer la sangre del organismo a través de un acceso vascular y llevarla a un filtro de doble compartimiento en el cual la sangre pasa por el interior de los capilares en un sentido y el líquido de diálisis circula en sentido contrario bañando dichos capilares. Así, ambos líquidos quedan separados por una membrana semipermeable. Este método consigue la circulación de agua y solutos para disminuir los niveles en sangre de sustancias tóxicas. Cabe recalcar que para llevar a cabo este tratamiento de sustitución es necesario que el paciente cuente con un buen acceso vascular. El otro tipo es la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal utiliza una membrana natural como filtro. El fluido de diálisis se introduce en la cavidad peritoneal a través de un catéter que se coloca mediante una cirugía menor a través de una pared de su abdomen. Hay 3 tipos de diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal ambulatoria continua, que se denomina continua porque siempre hay un líquido en el peritoneo, y ambulatoria porque se puede realizar desde casa. La diálisis peritoneal automatizada se realiza en casa por la noche mientras se duerme. Una máquina controla el tiempo para efectuar los intercambios necesarios. La diálisis peritoneal intermitente es el tipo de diálisis que se realiza en el área hospitalaria cuando recién es diagnosticado. Se utilizan 3 tipos de concentraciones en la diálisis, la 1.5%, la 2.5% y la 4.5%, que contienen glucosa. La que diferencia una de la otra es la cantidad de glucosa que se tiene, y la función de esta es filtrar más entre mayor sea la glucosa. Pero ojo, con esto no significa que el tratamiento más cómodo para el paciente sean los de la diálisis. Ahora hablaremos del trasplante de riñón. Un trasplante de riñón puede ser el tratamiento indicado para la enfermedad renal, ya que este trae una mejor calidad de vida, menos riesgo de muerte, menos restricciones en la dieta y menor costo de tratamiento. Algunas personas también pueden beneficiarse de este trasplante antes de necesitar la diálisis. Este procedimiento se conoce como trasplante preventivo de riñón. Pero para algunas personas este proceso no se puede aplicar porque es muy riesgoso, como las que tienen edad avanzada, enfermedad cardíaca grave, cáncer activo o tratamientos recientes de demencia o enfermedades mentales. También se usan fármacos como lo pueden ser los hipotensores, que son fármacos para el control de la presión arterial elevada, diuréticos para intentar mantener un buen volumen de la orina y evitar restricción de líquidos, quilantes de fosfato, que son medicamentos que reducen la absorción de fósforo para evitar que se acumulen en el organismo, eritropoyetina, proteína segregada principalmente por el riñón en un adulto y en el hígado por un feto, y los quelantes de potasio, que sirven para disminuir la absorción de potasio de la dieta. ¿Se han preguntado qué relación podrá tener la física con la insuficiencia renal crónica? Pues sí tienen una relación y vamos a hablar de ello.
la podemos ver enfocada en su funcionamiento, pero también en la constitución de los riñones. Bueno, según estudios del Hospital de San Diego hechos por el Dr. Laszlo Hopp, los riñones son considerados como una compleja maquinaria de purificación que tienen como funcionamiento tanto la eliminación como la regulación de líquidos internos. Estos excretan agua, pero también la conservan, eliminan a través de la orina productos del metabolismo que son desechos. Ahora vamos a ver cómo por medio de un vector se puede eliminar dichos desechos. Como ya sabemos, el riñón se encarga de clasificar las sustancias tóxicas de nuestro organismo y eliminarlas por medio de la orina. Pero para que esto sea posible tienen que hacer un recorrido por los uréteres de aproximadamente 25 a 30 centímetros para llegar a la vejiga y poder ser expulsados. En este caso, el vector será las sustancias tóxicas y su recorrido serán los uréteres. Entonces se dice que este va a variar dependiendo de cuántos desechos se produzcan. Menor será el tamaño del vector cuando menos sean los desechos que se producen. Y esto es lo que va a haber la enfermedad crónica, ya que pues entre menos desechos significa que se están acumulando en el organismo. Un estudio de medicina molecular propuso también que podrían ser vectores de transporte de material genético en las terapias. Son los virus adenoasociados, similares a los virus causantes de los resfriados. Se mostró que uno denominado ANC80 era eficaz a la hora de transportar material genético a dos de los tipos de células que contribuyen a la enfermedad renal crónica. Además, la enfermedad renal crónica es una patología de progresión lenta, por lo cual esto supone una ventaja, siendo posible que en un futuro los pacientes puedan requerir únicamente un par de inyecciones al año. Ahora hablaremos de las leyes de Newton. Sí, no se sorprendan, si es posible, para ser específica, hablaremos de la tercera ley de Newton, que dice que cada acción genera una reacción, en la cual podría decirse que los malos hábitos de alimentación, el sedentarismo e incluso problemas genéticos hacen que la persona llegue a tener una diabetes o otras de las principales causas de la insuficiencia renal. Así que debes cuidarte mucho y llevar unos buenos hábitos de vida. La termodinámica. La termodinámica es una rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. Según datos de la Sociedad Española de Nefrología, puede presentarse insuficiencia renal por un aumento de temperatura, ya que cuando la temperatura ambiente se eleva, el organismo sufre una vasodilatación cutánea. Bueno, bajo estas circunstancias se disminuye la cantidad de orina que se elimina y también se debe ahorrar agua y contribuir a la defensa contra el calor. Una pérdida excesiva de agua y sales por motivo de sudoración puede hacer que se presente una insuficiencia renal. Algunos pacientes que padecen insuficiencia renal crónica no pueden concentrar adecuadamente la orina, por lo que en situaciones de calor excesivo pueden sufrir con más facilidad una deshidratación. En opinión de especialistas, durante el verano los síntomas renales pueden ser motivo de consulta médica y son fundamentalmente la presencia de oliguria a pesar de una hidratación adecuada, la aparición de orina oscura, rojiza, el dolor cólico renal, la bajada de presión arterial y la aparición de calambres, entre otros síntomas. Ahora vamos a hablar de la ecuación de continuidad. Con ella podemos ver la velocidad con la que pasa la sangre que purifica los riñones, por lo tanto también podemos deducir cuando esta no baja con la suficiente fuerza o cuando su proceso está en alguna alteración. Se ve también muy relacionado con la diálisis de un paciente, ya que se relaciona mucho la física hidráulica y los líquidos dializantes pueden entrar a una presión y a una velocidad para realizar el proceso. Bueno, los fluidos renales. Desde el punto de vista de la medicina se ha descubierto que la síntesis de la eritropoyetina ha producido un aumento de viscosidad sanguínea y en un futuro hará que tengamos que cambiar los esquemas de diálisis. Datos de un estudio revelan que en 14 pacientes durante 4 horas se empleó una fórmula variada de flujos sanguíneos empleando solo una membrana y una superficie y se pudo modificar la velocidad de ultrafiltración con intervalos de 10 minutos. Esto con el objetivo de disminuir la viscosidad en pacientes que realizan hemodiálisis. La ley de Graham. En relación con la ley de Graham, que es la que dice que los dos gases se disuelven en un líquido, la tasa relativa de difusión de un determinado gas es proporcional a su solubilidad en líquido e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su molécula. Podemos concluir que a mayor masa molecular, menor solubilidad y es más difícil que haga una difusión. En la hemodiálisis es importante la difusión, ya que los mecanismos físicos que regulan las funciones de la hemodiálisis son dos, difusión y ultrafiltración, por lo tanto es importante que estén en proporción, o si no, se va a ver un desequilibrio. Bueno, en relación con la ley de Fick,
podemos concluir que la velocidad con la cual se intercambian los gases en la hemodiálisis y en la diálisis, donde los gases pasan por una membrana y se purifican los desechos de la sangre. Bueno, ahora hablaremos de la hemodinamia. Una de las medidas principales de la insuficiencia renal es mantener un estado de hemodinamia correcto. Eso quiere decir un flujo de sangre correcto, así para evitar una nefrotoxina. La prevención secundaria tiene como objetivo frenar la progresión del daño renal y favorecer los procesos de regeneración renal. Entre las medidas que se deben seguir es mejorar la hemodinamia y la perfusión renal o evitando la nefrotoxina. ¿Cómo se diagnostica la insuficiencia renal crónica? Según el Hospital de Barcelona Universitario, dice que por muestras de laboratorio, como es la creatinina, la urea y el BUM, que son las principales sustancias que eliminan nuestros riñones. Además, se realizan pruebas analíticas de orina para conocer exactamente la calidad y la cantidad de orina que se está eliminando. Con esos resultados se puede calcular el porcentaje global del funcionamiento de los riñones, que es el filtrado glomerular, y eso va a determinar el grado de insuficiencia renal. Además, se puede realizar ecografías y en algunos casos una resonancia para conocer el tamaño y la forma de los riñones. En otros casos también se puede realizar una biopsia renal. Es muy importante que a la hora del diagnóstico se sigan los pasos debidos del nefrólogo o del médico que haya diagnosticado esta enfermedad. Caso clínico. Alessandri tiene 41 años, tiene antecedentes de consumo de cocaína desde 1997. En 2005 tuvo un intento de suicidio, por lo cual tuvo varias fracturas. Quedando también con un trastorno de incontinencia vesical y rectal. Dejó de consumir sustancias psicoactivas desde el 2005, pero volvió a consumir desde el 2008 y lo acompañó con alcohol. El 8 de octubre del 2009 fue llevado al hospital de El Salvador luego de una semana de inhalación diaria de cocaína. Aproximadamente el paciente llega con agitación, conducta agresiva y alucinaciones visuales, por lo cual fue hospitalizado y requirió contención física y sedación, por lo cual presentó depresión respiratoria y requirió intubación y fue trasladado a UCI para ventilación mecánica invasiva. En el ingreso a UCI se le realizan ciertos exámenes como lo es el BUM, la creatinina, la creatinquinasa, la amilasa, la deshidrogenasa láctica, el pH y el examen de orina, pero no se midieron electrolitos urinarios. Se le llevó tratamiento con cristaloides para alcanzar niveles adecuados de presión venosa central. También se le administró bicarbonato para alcalinizar la orina. El paciente evoluciona normal, pero el deterioro de la creatinina y la creatinquinasa es progresivo, por lo que se le inicia tratamiento con hemodiálisis a partir del 5.º día de hospitalización. No requirió uso de drogas vasoactivas y fue extubado a las 24 horas de ser hospitalizado.
También se le realizaron otros exámenes como una ecografía renal, lo cual informaba el tamaño y la diferenciación del córtico medular adecuado y la ausencia de elementos obstructivos. Por otro lado, se le hizo una ecografía abdominal que mostró el hígado y la vía biliar con características normales. También se le hizo un ecocardiograma que mostró una leve dilatación de la aurícula y del ventrículo izquierdo. Y por último, muestra de laboratorio de toxicidad en sangre que salió un 54% de cocaína. Este examen se le hizo 36 horas después del consumo. El paciente evolucionó sin otras complicaciones, pero su falla renal fue persistente, por lo cual se le trasladó a otra unidad para que empiece un tratamiento con hemodiálisis peritoneal de por vida. La bioquímica en el caso clínico. En la parte de química vemos que el paciente empezó con un consumo de metilester levohirase, que es cocaína, por 7 años. Luego, nuevamente empezó su consumo con un hidroxilo, que es alcohol, y se le realizaron nuevamente exámenes de Boom-creatinina, que son las principales toxinas que expulsan nuestros riñones, y se le llevó un tratamiento con coloides. Conclusión. La insuficiencia renal crónica es una enfermedad incurable y de progresión continua que tiene como forma de tratamiento la hemodiálisis peritoneal o el trasplante del riñón. Además, podemos evidenciar que nuestro organismo funciona por la física y la química. Vemos que cada sustancia cumple un papel muy importante en el organismo y también nuestros órganos y sistemas. En el caso de los riñones, actúan como forma de filtro en nuestro organismo.